Voy a seguir mirando allá, Luis. Buenas noches, mis amigos. Estamos acá. Un placer, Luis. Saludos. Bueno, estamos como siempre, los viernes. La gente está esperando siempre el conversatorio que hacemos. Así es. Luis, esta semana estuvo muy interesante con algunos puntos que tú como abogado me gustaría que nos ayudase a descifrar un poco. Este es el caso Tabaré Rodríguez Arte. ¿Qué pasó, María? ¿Reenviado de nuevo? De nuevo. ¿Qué es lo que está pasando con José? Esos casos normalmente llevan mucho reenvío. Está en la corte ya, como entendido. Los casos en materia penal se reenvían por nada, que falta un testigo, que no decir por fulano. Eso es una perdedera del tiempo del carajo. Eso siempre se reenvía. A veces tú tratas un caso de eso y tú crees que lo vas a resolver en 2 o 3 días, cuando realmente lleva 10 días y tú lo que sale perdiendo. Pero me parece que... ¿Ese es el caso con Nelson? no, el caso específico con Valesca. El caso con Valesca. El caso que se lleva en materia... Tenían un caso con Nelson, creo. Sí, pero ellos ahí, no sé en qué pararía eso, pero... Pues esta procuraduría deficiente, pues Nelson tiene 1 año cobrando un trabajo. No resuelto nada. Suspendido, no termina ni de juzgarlo, ni de solucionar nada. Eso anda, la fiscalía anda en manga por hombro. Todas, manga por hombro. El caso con Valesca, que yo entiendo que debe llegar ya a un término. Una familia honorable como la de Tabaré. Es que eso no debe llegar ahí, eso es buscar una mediación. Eso, porque total, primera instancia, ¿cuál fue el resultado? No tengo esa apreciación, no la tengo. Es una lástima que se esté en eso, una lista familiar, a cambio de que yo debió resolverse en un consenso. Porque es una lástima que dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, con mucho que sea. Dicen algunos que hay terceros afrosando la parte y que no han dejado que esa familia llegue a un consenso. Chisme total, en los pleitos justicia solo le conviene a los abogados. Pero imagínate gente ocupada en materia penal que tienen que estar asistiendo, perdiendo tiempo. Bueno, tiene un abogado ahí con el caso de Nelson, un billetico de cobración de Santiago, una cifra que pasa de las 6 cifras, 6-0 para arriba. Hombre, cobra caro. ¿Quién es? Uno que viene de Santiago con el caso que él lleva con Nelson. Bueno, pero si él quiere votar cuarto, es su derecho, porque lo que va a hacer ese abogado lo hace cualquiera. Eso no es un caso de ninguna envergadura, o para tú creen que fulanito, ¿entiendes? Que tiene el doctorado, la magia en las manos. Pues en ese caso, igual que el caso también del piloto de Boruco. Sí, que había audiencia, no era. Eso fue el miércoles pasado. Sí, eso fue que había audiencia. Pero a ese caso le variaron la medida de cohesión, no sé si es una garantía económica o una presentación periódica. Lo que me preocupó fue lo que se lanzaron en los pasillos. Se habla, inclusive alguna prensa nacional se hizo eco, de que este joven piloto había derribado unos aviones, que cargado un material. Esos son vainas de pasillo, que ya en materia penal de lo que se trata de pruebas. La pregunta es si aportar pruebas, del Ministerio Público aportar pruebas. Hay que aportar la prueba. Es de eso que se trata, no es de lo que se diga por ahí. Es el Ministerio Público aportar pruebas, porque ya el régimen, no estamos ante el régimen de convencer al juez. De conchoprima. Ni de, lo que es el sistema antes de la confesión de culpa, relevo de prueba o la íntima convicción del juez. Si tú convencías al juez de que alguien era culpable, ya con eso bastaba, no tenía que presentar pruebas. Probablemente que han dejado mal sabor. También tuvo el caso de Manolo Bonilla. Caso de yo mismo ni sé en qué quedó eso, porque no le presté atención. Pero fueron ahí sucesivamente los 3 casos. Caso Tabaré, el caso Boruco, el caso Manolo Bonilla. El que no tiene el concepto de la historia termina así, porque no es como se comienza, es como se termina. Terminó mal. El que no tiene el concepto de la historia
siempre termina así. Yo le decía a Lugo, el que no tiene concepto de la historia, por ejemplo, Leonel Fernández, no tiene concepto de la historia. Mira Hipólito, que estuvo por allá en San Cristóbal en un 3%. Gracias. ¿Cómo va terminando Hipólito? En grande, aplaudido por todos. Y Leonel Fernández, Gracias. en cómo pasará a la historia. Aquel grande que tuvo otra vez, cómo se va a ir reduciendo cada vez más. A propósito, anda con un discurso nacionalista ahí con relación a al caso haitiano. Bueno, pues está apoyando el discurso Sí, está apoyando el discurso del presidente. muy diferente a ver que se fue por la tangente. Eso está bien. Entonces, ese es el asunto del concepto de la historia que tú tengas para poder terminar bien. Y el que no tiene concepto de la historia, pues termina mal. Hay problemas. Hablarán de Mojica por lo que es eso, los presidentes norteamericanos no terminan. ¿Cuál va a ser el final de Leonel Fernández? En un ventorrillo, dando pena en un ventorrillo, cuando puedo pasar en grande. Núñez Ramírez lo llama el gran estadística. ¿Quién lo llama? Rafael Núñez Ramírez. Ramón Núñez Ramírez. No, Ramón Núñez Ramírez, gran estadista, se lo llama el gran estadista. Bueno, puede ser un lamponismo. Ahí Ahí le fue bien. le fue muy bien a él. Un gran estadista. ¿Cómo termina? El asunto no es como... Y acabó con Abel, de que Abel fue por lana, salió trasquilado con las El declaraciones. asunto es que eso es de los pocos que defienden a Leonel. Sí. Y le fue bien. Ahora sí, fue un estadista. Ahora no es como se comienza, ¿Cómo se termina? es como se termina. La pregunta es cómo va a terminar. Ya en el 24 va a tener 12 años que salió Fuera, compadre. navegando, cómo va a terminar. Y ahora solamente se la pasa criticando lo que hace el presidente. Entonces, esa es la gran pregunta, ¿cómo va a terminar? Es un problema, Luis Yo de Ramírez. veces que dedicado a escribir, por lo menos en esos 12 años, en esos 10 años que tiene fuera, haber escrito 3 o 4 libros de importancia que le deje a la nueva generación. A esa generación que él le falló, dejarle 2 o 3 libros de importancia. Hablando de esa generación, ahí fue citado nueva vez por el periódico Nation Pro, el amigo Félix Bautista, como uno de los personajes más funestos y corruptos que ha pasado por la historia. Ese es el asunto. El actual senador de San Juan. Que la historia, cómo va a recordar, como te digo, podría dejarle una obra de 4, 5, 6, 7 libros para la nueva generación, para las universidades. ¿Tú ves? Entonces, dedicarse a eso. ¿Pero a qué se ha dedicado esos 10 años que van? A chismear, Solamente. y no hace un aporte. No hace un aporte siquiera, una propuesta de aporte. Miren este plan. Un populismo ahí medio irresponsable, sabiendo que hay cosas que no... Simplemente criticar, pero a alguien que no le luce, porque si tú, eso se puede escuchar bien en boca de cualquiera que no hay, Que no haya estado, has tenido 3 periodos y no fuiste capaz de resolver un problema de la sociedad, entonces es muy poco lo que tú puedes hablar. Entonces, la historia juzgará a cada quien por lo que hizo, por lo que dejó de hacer. Decía Víctor Núñez el día pasado en una llamada que nos hizo a la radio, que precisamente ese punto, o sea, tú no puedes criticar lo que tú tuviste 20 años en el poder, tú y tu partido, y no pudieron hacer, no pudieron corregir. La historia va a jugar a cada quien, lo digo, por lo que hizo o por lo que dejó de hacer. Entonces uno dice, no, porque 8 años consecutivos es resolvimos el problema del agua, resolvimos el problema de la luz, o resolvimos el problema de la seguridad del hogar, resolvimos el problema de educación. Mira, yo decía en un programa que Danilo hizo un gran aporte, por ejemplo, al sistema energético, con el asunto de Punta Catalina, que hoy estabiliza el sistema, hace que venga más barata la energía al Estado y le deja hoy 200 tantos millones de dólares al año. Bueno, y eso se hizo no con préstamo. Y el presidente Luis Abinader, creo que mañana o hoy, va al primer Picasso
en Manzanillo. Va a estar 2 días en Montecristi. De 2 plantas a gas natural. Aquí tengo la agenda. De unos 800 megas, que eso marcará un hito en la historia, porque eso resolverá el problema energético de manera tal que el país pueda tener lo que llamamos una reserva fría. Y en el momento que entre que salga una planta, sencillamente se puede resolver. Y no solo eso, aquí el 80% de la matriz energética que está en San Pedro y ahora en Baní. Que tú te imaginas un huracán de alta categoría que entre, puede dejarnos 6 meses sin energía. Para que sepa. Pero si tú tienes 800 megas en Manzanillo, a gas natural, entonces podría... Hay que decir que por Manzanillo nunca ha salido un ciclón. Por eso, y además el gas natural que entraría por ahí mismo, por el puerto. Y el gas natural es el asunto del futuro. Déjame darte la agenda del presidente el viernes, o sea, hoy. Las actividades del jefe del Estado iniciarán en la provincia de Montecristi con el primer Picasso de las dobles 1 y 2, las plantas de generación de 800 watts e inicio de los trabajos de construcción del muelle. Se va a iniciar una vez. Más tarde asistirá a la inauguración. Más tarde va a asistir a la inauguración del Hotel Super 8 y participará en el acto Música y Cultura por Montecristi en el Teatro de Manzanillo. De igual modo, el presidente encabezará la inauguración de las calles de Montecristi y asistirá a la apertura de la expo temporal de artistas dominicanos en el Museo de Montecristi. En hora de la noche, el primer mandatario sostendrá un encuentro, cena privada en el Hotel Super 8. Pues va a quedar en Montecristi. Sí, entonces el sábado, él inicia en la provincia a las 10 de la mañana, pues se va a inaugurar en Montecristi el helipuerto Manzanillo Energy. El helipuerto lo va a inaugurar. Al mismo tiempo, el mandatario participará en la inauguración del edificio administrativo. Y eso estaba, creo que al final de la calle principal. Bueno, está bien, está muy Posteriormente, se dirigirá al municipio de Las Matas de Santa Cruz, donde va a encabezar la entrega de certificados a beneficiarios del proyecto de recuperación de porcina. Le va a pagar ahí a los porcicultores. A los porcicultores, mira, esa entrega de títulos. Luego se va a comer con Nelson Cruz. Con Nelson Cruz. Es el hermano de la gobernadora, ¿verdad? Pues el presidente ha hecho una gran obra con la entrega de títulos de propiedad y ahora la exoneración del pago de los apartamentos. Se va a entregar el asunto con los ayuntamientos, los solares que están en arrendamiento. Se va llevando tranquilidad a mucha gente. Y esos son problemas que van resolviendo. Tú resuelves el problema de la titulación bien. Se está trabajando grandemente en el agua. Que yo creo, por eso es importante que el sistema que hay de dos periodos. Porque un periodo el gobierno se lleva una parte organizando y la otra parte se va rápido. Ahí David duró 8 años y pudo dejar resuelto Punta Catalina. Luis duró 8 años y te podría dejar resuelto en gran medida como se está trabajando el problema del agua potable, pero te dejaría resuelto el problema de la energía, pero te dejaría resuelto el problema de titulación, el problema de la energía, el problema del agua, te dejaría resuelto en un periodo una policía diferente, pues te dejaría muy avanzado el problema del asunto del transporte, porque te dejaría resuelto a esa venta del transporte escolar. Entonces, que inicia ahora, que ya comienza. Para este año próximo inicia. Que ya el término de un segundo periodo te podía dejar una impronta al presidente Luis Abinader de 4 o 5 el problema resuelto. Cosa que en 20 años y 16 años consecutivos el PLD puso mucho parte, pero no dejó un problema. Problema de tránsito en Santiago también, con con Ariel y todo esto. Entonces te digo, te dejaría muchos problemas resueltos o casi resueltos. Todos esos problemas lo más probable es que quedarían resueltos al término del próximo periodo de gobierno, lo que diría que estaría dejando una impronta para la historia. Oye,
cosa que tú no puedes decir, que nadie puede decir entre los gobiernos pasados. No, porque se resolvió tal problema. Se resolvió tal problema. Se pusieron parches y ese es el problema. Ahora, lo que entiendo yo que dejaría resuelto el presidente Luis Abinader, la mayoría de los problemas del país, problemas dorsales. Bueno, se habla del gran pacto del agua y la legislación para eso. Claro, pero se están trabajando fuerte. Para el 50 al 37% que tenemos va a desaparecer de agua. O sea, hay una situación entonces, te dejaría resuelto una reforma fiscal. Que es inminente. Que es inminente, uno que hay que hacer una reforma fiscal que ha sido irresponsable de todos los gobiernos. Entonces te dejaría una reforma fiscal integral, la eficiencia de los impuestos, una reforma fiscal que te pueda dejar una presión tributaria entre el 3 o 24. Entonces ya el gobierno ahí podría dedicar mucho más al asunto de la lucha contra la pobreza, porque tú no puedes combatir la pobreza solo repartiendo una tarjetita. O sea, repartiendo pobreza, tú puedes combatir la pobreza. Entonces, podría estar dejando el presidente Luis Abinader una gran impronta al término de su segundo mandato. Y yo creo que básicamente algunos puntos de ejecución, lo que la oposición ha tomado como punto de lanza para atacar al gobierno, porque los problemas fundamentales que ellos no pudieron resolver, ¿de verdad que la van a plantear en este momento que en 2 años un gobierno... No, 2 años cuando tú recibes un gobierno con una pandemia, un gobierno con el asunto de la guerra, pero un gobierno cuando date cuenta que es el principal en materia turística, la principal recuperación y la recuperación económica, que no obstante todo eso es reconocido por la recuperación económica, es reconocido por la Organización Mundial de la Salud, por el asunto de la recuperación eso, y del turismo, ni decir. De que vino un celo ahí de los gringos cuando reconocieron a los chinos, y le mandan la jefa del Comando Sur. Pero, bueno, la generala, ¿cómo se llama ella? ella? Dicen que la relación con su mejor momento, y vino el barco que siempre viene todos los años en la cooperación. Dice los bichos que debieron llevárselo para Haití, que allá hay problemas. No, allá hay cólera. No, aquí hay muchos problemas. En Haití pudieran haber 3 o 4. Y pudieran haber... Si lo mandan para allá, se lo comen. Pudieran haber 3 o 4, pudieran llegar semanalmente 4 o 5 barcos de comida y medicina. Pero si llegan con este barco, lo acaban los haitianos, lo descuartizan. Mira, ese es otro punto, Luis, que esta semana se habló mucho de la visita de la generala del Comando Sur de los Estados Unidos. Se habla de que vino a darle pau. Siempre viene un alto oficial. Que reconocieron los chinos. Siempre viene un alto oficial cuando viene esa operación. Claro, son intereses. Los chinos han ido capitalizando en toda América Latina. Aquí está el chino pendejo. No porque haya muchos así, sino en la política que ellos juegan. Por ejemplo, de Brasil, que ellos han penetrado. ¿Y qué quieren? A ellos les interesa todo eso mineral para ellos trabajar, todo lo que ellos necesitan trabajar. ¿No entiendes? Mucho metal, mucho metal. Entonces, esos son de la... Para hacer la presa de las 7 gargantas. La política engrasada. ¿Por qué? Porque el mismo Estados Unidos se ha descuidado mucho con su política hacia América Latina. Ahora, entonces los chinos... Y cada vez que ellos se descuidan, los chinos vienen. Y ahí tuvo el reconocimiento que le hizo el Congreso Dominicano al pueblo chino por la cuestión de la vacuna. Muy bien hecho. Nos la fiaron una parte, nos dieron una parte. Muy bien hecho, porque mientras Estados Unidos se le compró y se le dio el dinero adelante y la vacuna no llegaron. Engañar. Gracias al asunto de los chinos, que ese es otro asunto que hay que reconocerle al gobierno de Danilo Medina. Pero yo le decía a Manuel que tuvo un asunto del Club de Leones. Manuel Jiménez Popular. Que los PLDistas no hablan de la impronta de gobierno de Danilo Medina. ¿Por qué? Porque no hicieron la remodelación que tenían que hacer en ese partido. Hacerlo la juventud. Manuel, que va a ser el presidente ahora del municipal. ¿Entiendes? Y se habla que es posible candidato a diputado. Y toda esa gente, sí, lo más probable, y toda esa gente que tuvieron un gobierno y que son miembros del Comité Central, todos están guardados. Nadie da la cara. Nadie sale de esa impronta. Que de lo que debieran hablar. Bueno, ayer anunció otro el Comité Central. Bueno, que de lo que debieran hablar, no de Abel. Porque
a ver el candidato, pero ¿y qué? Y que metió la pata tan honda que se fue y se internó el mismo. ¿Y qué? Ahora, la impronta debe ser la obra de gobierno pasada. Ese debe ser. Pero ellos no quieren. Lo que a ver, porque tú puedes decir sí que recogió la basura de Santiago. ¿Y qué? ¿Cuál es su función? Un alcalde, no creo que la función de un alcalde no es recoger el desecho nada más. Y el 40% que viene para las obras, ¿dónde están? ¿Dónde está? Porque aquí hay un ayuntamientico, y si tú vas a ver, hizo la Plaza de la Cultura, que hizo una cancha, que hizo la funeraria, que hizo un puente, que hizo esto, que hizo aquello, y dio un trecheles. Entonces, tú dices las obras de Santiago con el 40% que llega. A ver, nunca se dio cuenta. No. Nunca se dio cuenta. Pues debiera rendir cuenta ya. Era un faraón que nunca se dio cuenta. ¿Entiendes? Indudablemente que esta semana trajo muchas situaciones específicas. Vi por ahí una entrevista del ex alcalde de Mau, Antonio Díaz, acabando con el drenaje fluvial y sanitario. ¿Acabando? Con el drenaje. Yo pienso que Antonio, porque Antonio tiene un lenguaje populista, electorero, y se dejó llevar pero ese manipular. populista no le valía, no le servía. De nada, pues sacó cuántos, 700 votos. ¿Dónde está? Pero que te digo, 700 votos fue lo que sacó. ¿qué es lo que dice el drenaje? Bueno, que está mal hecho, que está mal construido, que está mal aquello, pero tú eres ingeniero. ¿Y qué dijeron por ahí? ¿Y cuál es el asunto técnico que le habla? Porque no tiene calidad. Bueno, pero ellos debieran tener, el partido de él debiera tener ¿Cuál partido? un ingeniero del partido. Un Betorrillo que tiene. Bueno, el partido ambiental debiera tener un... 3 siglas tiene. Debiera tener un ingeniero con calidad que vaya y diga lo mejor. A propósito, y quiero aquí hacer una pregunta. El CODIA en este momento que anda criticando la construcción del puente detrás de Utesa, ¿Qué alega? que hay vicios de construcción, pero ahora que está hecho, ¿Cuáles son los vicios? bueno, deben de decirlo primero. Segundo, después que está hecho, que yo una cosa que está No, bien, pero pero después que está hecho se pueden ver los vicios. Porque antes de hacerlo tú no vas a ver los vicios. Pero te debo decir cuáles realmente son los vicios de construcción. correcto, o sea, no entiendo. ¿Y quién está frente al CODIA? Nuestro amigo Franco, Federico. Bueno, pero que coño es una institución tan desacreditada. ¿Y dónde que ha hablado Federico? Federico, bueno, lo hicieron públicamente a través de un comunicado, pero yo me extraña porque ese mismo CODIA nunca habló cuando aquí hay edificaciones construidas por el gobierno pasado que no tienen 4 años tan cualquiera. Pero no. Hay inclusive escuelas que se construyeron en papeles, Por eso que no aparecieron es nunca. una institución sumamente desacreditada que no ha jugado su rol. Pero no sé, no he visto lo que sí dicen debe ser vigilante. Por ejemplo, Antonio el partido de ellos se iba a criticar, ellos salía una gente con calidad técnicamente para salir a decir, ir a los medios para Vamos a ahora que está empezando. Sí, pero si se está iniciando mal, debe haber un técnico. Pero que él no es ingeniero, pero que es maestro. Por eso te digo que debe ir de su partido un técnico en la materia. Él es acompañado de un técnico. Él habla de un desorden, pero lógicamente donde se hace una abertura en la calle, donde hay gente que entra y sale, que está lloviendo. Eso es normal, donde quiera que se construye eso es normal. Pero lo que te digo que deben tener el partido de ellos una gente con calidad, un técnico para que te diga cuál es el problema. Para que hable con propiedad. Son de las cosas de los políticos del patio nuestro que cada vez nos sorprenden más, porque esa metodología antigua de meterse en todo, de ser todólogo, creo que ya va pasando a la historia. Ahora se necesitan más posiciones técnicas. Hay gente que son del pasado ya, que fracasaron, que están en el pasado ya. No hay manera de revivir. Una cosa es que la gente no entiende, por eso terminan tan mal los políticos aquí, porque no entienden el momento, como Leonel Fernández y otros, no entienden el momento en que tienen que decir ya y retirarse. Así le dijo Julito Jacín a Lionel, ya está bueno, vete. No entienden ese momento, y todo lo que no entiende ese momento, porque no tienen concepto de la historia, no sabe cómo quiere que lo recuerden, entonces terminan tan mal. Date cuenta, Antonio, ¿cuánto hace que fue alcalde? Y ahí pasó a ser regidor. Yo recuerdo que yo le puse el alcalde del FUI, no por la expresión de
despectivo, diciendo que era, yo fui esto, yo fui aquello, yo fui lo otro, ya fuiste. Entonces, ya está bueno. Todavía siguen aspirando, igual que Leonel. Sí. ¿Cuál piensa? Me parece, por ahí se cuecen varias cosas, que él piensa que va a ser el alcalde del PLD, o sea, el candidato del PLD, porque va a haber una unificación PLD-PRD. Pero que Miguel está más cerca de Leonel, creo que del PLD. Bueno, pues eso ya con eso, aunque el alcalde del FUPU va a ser Tabaré, José Tabaré Rodríguez Arte, eso es lo que dicen algunos, que ese va a ser su candidato. Pero decía, dependiendo de la alianza que haya, pues y la alianza del Partido Reformista con el PLD. Es otra cosa. ¿Y quién está más cerca ¿y quién es cerca de quién está? ¿Quién está cerca del de Leonel? Se está esperando un decreto, se espera un decreto para Quique. Y entonces, además, los reformistas van a buscar que para la fuerza de pueblo. No, él no quiere estar ahí, los reformistas no. Es que deben buscar cosas con el que está en el gobierno. Si no la cuarto no va. Con el que está en el gobierno. Entonces, pero Joanny que dijo en un medio de comunicación que el candidato de alcaldía va a ser el medio. El medio. Sí. Entonces, ¿qué somos la fuerza del pueblo? Ese es el asunto. Nada. Mira, aquí se van a decidir muchas cosas en las congresuales, en las municipales, porque tengo entendido que el PRM está llevando como candidato todo el alcalde que no está en el PRM, pero que quiera ser apoyado. El de la Canela entró el jueves. Entonces, era el PLD. Y así van a entrar muchos. Bueno, han entrado 29, ya han entrado. Van a entrar más, van a entrar mucho más, porque cualquiera quiere ser apoyado por el gobierno. Pues yo te voy a decir una cosa, y ojalá que tú se recuerdes. Tú estás ahí grabado en las redes y todo. Oye, los PLDistas, tú puedes estar seguro que el 50% de esos alcaldes se van a ir. ¿Por qué? Porque los PLDistas estaban acostumbrados, todo el mundo quería ser el candidato con el PLD. Había cuarto. ¿Por qué? Porque no que había cuarto, que te entregaban semanalmente un dinero que tú no tenías que rendir cuenta y al final un paquete. Y ahora, ¿con qué van a tener que hacer campaña? Con su propio bolsillo. ¿Y por qué tú ves que se han ido todo eso y se van a ir mucho más? Buscando que le financie su campaña. Buscando el apoyo, porque tú bajarte a mano pelada con el que tiene los recursos. Y que está largo el camino. Oye, en cualquier junta distrital, el que tenga el apoyo del gobierno, prácticamente pierde si quiere. Sí. Tiene el gobierno, tiene los cuartos, tiene el apoyo. Entre pocos votos, tú con el empleo confundas con esto, con aquello, con esto, con una serie de cosas que da el gobierno. Tú pierdes si quieres. Entonces, para los PLDistas va a ser muy cuesta arriba. Y cuando le den ese golpe en febrero, en 3 meses no se responden. No, le va a ser difícil. En 3 meses no se responden. Hablando de fechas fatales, septiembre ya es la fecha límite, va a haber la convención, todos los partidos juntos. Sí. Para luego entonces en febrero las elecciones de los alcaldes Y de una vez. y ahí mismo mayo Pero digo, que 19. le den ese golpe en febrero, en 3 meses no se responden. No, 3 meses no se responden. Y ahí puedo estar seguro que ese golpe va a ser fuerte. ¿De qué? Porque ellos no están acostumbrados a hacer campaña está como la reformista, a mano pelada. está acostumbrado a los cuartos. No, que tú estás con un dinero semanal y después al final no es lo mismo que tú a mano pelada. Y que Danilo Tú está, sabes el dinero que recibía Loli siendo aspirante a diputada y lo que recibió al final. ¿Y ahora cuál va a recibir? ni un chile. Bueno, veo que hay un segundo nivel a la casa, un segundo nivel a la casa. Parece que han decidido, yo por ahí cierro esa oficina, me ahorro eso también, porque ausente. Mira, a propósito, la estrategia del PLD va por ahí. Parece que el candidato a vencer es Loli Corona. Dentro de su partido es ella la que va a vencer, ¿no? A Loli. No hay que vencerla. Está vencida. Ese golpe tú no tienes en el piso después del golpe. No, ya no. Si tú buscas las encuestas, te sale en cuánto. Nada. La candidata a vencer el Pozo. Ay, Dios mío. Que todas las encuestas te sale bien. Miren, que el que anda con un obituario loco, Danilo, buscando un velorio, ahí se junta con Luis de nuevo. Y que a veces, búscame ahí donde el presidente Porque Danilo no para juntarse con Danilo no él. necesita velorio para juntarse con Luis, si quiere juntarse.
Pero al final eso es lo que dicen muchos y sostienen que va a haber un gran acuerdo. Es que debe Por haber 4 años con una más. reforma constitucional. Yo le decía los otros días a un amigo, le conviene a mí lo que haber gane, que sea el líder No. le deja más. Ahora sí le conviene que el partido se le ponga o apoye una reforma constitucional, que a ese se habilite para que él no siga siendo un muerto, que es el único que no puede, el único ciudadano Es verdad que sí, que no puede. ser candidato. Entonces, eso es la política. Eso es lo que conviene. En política se hace. El arte de la conviene. conveniencia. Vamos a ver el futuro que dice. Yo puedo estar equivocado, pero realmente el escenario plantea eso. Te digo, no creo que el PLD de aquí a febrero pueda reponerse. Y con el golpe de febrero a mayo menos se repone. También algunos cadáveres políticos en el mismo PRM intentan como sacar la cabeza, aunque ya es difícil. Esto prácticamente se va definiendo. Según pasan los días, se va definiendo quiénes serán los posibles candidatos en el PRM. Tú tienes, por ejemplo, hasta el momento Dalí que encabeza las encuestas. ¿Ah? O Dalí encabeza las encuestas senador. No, Dalí ampliamente, una figura hecha por su mala. Marta es una muchacha que puede representar a la mujer, una candidatura a diputada sólida que no llega siempre en campaña y que pasa derecho. Y que ese equipo de ella y el equipo de Dalí y todo eso, municipio de Ahí está José también. José está fuerte, José Valenzuela. Está caminando. No sé cómo está José, porque José tiene sus problemas en Esperanza y el mago anda muy mal. Tendría que reponerse a la sociedad, pero falta tiempo y el que Y el actual diputado Gustavo Rodríguez, ¿qué tú has leído? ¿No has visto el nombre de él? No lo conozco. ¿No lo conoces? Es para Rubén Peñaló, que está haciendo Rubén. un ex legislador, hizo un trabajo, lo conoce la provincia entera, tiene una impronta, y así surgirán más. Bueno, está Wilton Méndez también, de Esperanza, un joven que inicia la política. Wilton Méndez es el actual concejal allá en Esperanza. No sé. Fue presidente de la sala y va también caminando. Bartolo Castro está aspirando. Bartolo también está aspirando. Está fajado a todo ahí. Podría favorecerle la corriente. Pero está también Daisy Aquino, que está aspirando de ahí. No dice nada. Pero tú sabes que no lo va a decir, pero está aspirando de diputada. El problema es que si tú dejas que te cojan adelante todo el mundo y la gente se te compromete todo, y tú a última hora, si ella va a una candidatura, tiene que dejar la gobernación. Sí. Habría que ver si estaría dispuesto a dejar la gobernación Ahí está el punto. por algo que ande volando. ¿Y quién financia? ¿Quién financia? Eso te digo, que a veces por algo que ande volando y tener el financiamiento. Entonces, ahí está el asunto. Que habría que sacar del bolsillo Pérez. Ahí está el asunto. Bueno, muchas situaciones que se han dado. Falta mucho todavía. Vi que eligieron de nuevo aquí Cantún, presidente del Partido Reformista Social Cristiano. Sí, porque eso es de Quique. Ahora se habla de que, porque Rogelio Genao aspiraba, pero se habla de que había un acuerdo de que Rogelio Genao sea el primer vicepresidente para que si llega el decreto de Quique, entonces Quique Ceder. y deja a Rogelio Genao. Yo creo que Seguro Rogelio Genao va a ser el candidato a senador por La Vega, va a repetir como fue la alianza. va a ser bueno contrincante ahí, Yo te digo, Va a tener buenos contrincantes en La Vega. igual. Después yo te digo de uno que está cojando algo. No, pero es que el PRM es fuerte, la veo. Y yo no voy a ser candidato de la alianza. Eso no se va a discutir. ¿Tú ves? Entonces, yo digo que el PLD es una difícil porque pueblos como Santiago se les hace difícil ganar. No tienen en ganar las elecciones. La Vega, San Francisco, Puerto Plata. Y en Puerto Plata en este gobierno había una revolución. Ahora llegan como 60 cruceros en diciembre. En diciembre 60 cruceros. San Juan, que ni tienen a Hanoi ni tienen a Félix Bautista allá. La capital, la provincia de Santo Domingo. Pero cuando tú ves la tierra de los pueblos grandes, que le van a ganar las alcaldías, que es bastante el primer tablazo. es el primer tablazo. Entonces, será muy difícil. Un candidato, como te digo, que no es bueno, que no tiene discurso, que te podrá ir a criticar, pero cuando tiene que fijar políticas
de Estado, lo que va a hacer en cada área, me gustaría hablar de qué es lo que va a hacer en educación, qué es lo que va a hacer en salud pública, qué va a hacer en agricultura. ¿Tú ves? Que cuando yo le decía a Lugo en un programa que el ministro de Agricultura, bueno, tú puedes decir lo que quieras, me lo ha demostrado. Gerencia. Con una pandemia que Gerencia. Ahora el presidente tiene que la ministra de Cultura tiene que, qué sé yo, ponerle a su secretaria por ahí, viceministro, y si quiere ir que se vaya. No suma nada. Debe coger el Ministerio de la Juventud y de la Mujer y hacer el Ministerio de la Familia. ¿Tú ves? Y hay gente que hay que moverla en la escalera, hay que mover el ministro del Interior, el presidente tiene que hacer un relanzamiento, indudablemente. Recordad que estamos desde el café de Mamá Niña, hay una musiquita de fondo, los muchachos están activados ahí, que nos permite grabar estos programas desde acá. Tú sabes que ahora vi, el presidente estuvo en San Juan y le dio instrucciones a Fernando Durán de algo que tampoco se había hecho. Recuerda que él venía con la tasa cero, la preparación de tierra, gratis, la semilla del 50%, la compra de la cosecha. Ahora le suma algo, dice Luis. ¿Qué tiempo toma el café para estar en producción? 4 años. Sí, el café, la nueva modalidad. Y el cacao, 4 años también. Te voy a prestar los 4 y tú me lo vas a comenzar a pagar cuando comience a cosechar. Cuando comience a cosechar. Tiempo de gracia. Entonces, yo te digo que el presidente en materia agropecuaria ha sorprendido, porque cualquiera lo entendía como un tipo pueblita, sin conocimiento de eso, como Leonel, que destruyó el aparato productivo nacional. Entonces, ha venido a hacer lo que nunca se ha hecho. Porque eso nosotros tenemos que importar gran cantidad de café que consumimos, pudiendo producirlo aquí. Y ya ese café de nueva generación, ¿entiendes? Y cacao, que tú le digas, te voy a prestar su cuarto para que tú comiences a tasa cero me lo pago, no comienza a producir. Y con 4 años de gracia. O sea, para que tú comiences a pagar cuando comience a producir. ¿Usted imagina lo que es? Pero así se habla también. Es una revolución se habla agropecuaria. Se habla del aguacate también, que va a prestar cuarto así. Todo eso, una revolución en materia agropecuaria. Y eso no lo había hecho ningún gobierno. Entonces está marcando pauta que por ello te digo que al término de su segundo mandato podría dejar una impronta que nadie le ha dejado, que la mayoría te va a terminar la presa de San Juan. Y ojalá que te haga 15 o 20 presas más pequeñas para el próximo gobierno, que creo que están en carpeta, unas 18, 15 o 20 presas que podrían quedar pequeñas, que podrían quedar resueltas en el próximo gobierno. O sea, podrían 4 años más quedar una impronta. Por ello te digo, si aquí se pensara en el país, si aquí no fuera la politiquería que hay, y se pensara en el país, se estuvieran pensando, la oposición estuviera pensando como en Chile. Sí. Vamos a pensar en el país y la oposición apoyar 4 años más, como establece la Constitución del presidente Luis Abinader. Pensando en el país, en todos, la oposición, porque tiene una visión de Estado de todos los renglones, del sector agropecuario, pasando por el sector educativo, por el sector de transporte, por la reforma policial. Oye, solo falta que el presidente abra los ojos en materia de salud y que transformemos el sistema de salud como debe ser, no dejándolo en manos del sector privado, sino llevando los mejores médicos a salud pública, equipando salud pública por encima por encima del sector privado, pues, equipando todo eso para venderle al sector privado, a la ARS, venderle. A propósito, hubo protesta en la capital el miércoles pasado, sí, contra la ARS y la AFP. Pero eso le falta al presidente, que le marche, que prometa marchar en los 4 años que vienen, hacer la transformación de la red pública de salud en el primer nivel y a transformar el asunto de salud. Y es lo que te digo, todos los políticos pudieran ponerse a uno y decir, bueno, pero este presidente que busca, ¿cuál? No, vamos a apoyarle para que se haga la transformación que hay que hacer
en el país. Porque tú oyes la oposición hablando, pero desde el 10, de la reforma del 10 que se hizo, aquí hay un lote de leyes que están ahí que no se han adecuado, que no le den una comisión una vez y no se han adecuado a la nueva constitución. Oye, ahí van a marcar los guardias también, los veteranos, por la reformulación de alguna ley. Es que hay muchas cosas que hay que reformar. Entonces, si se estuviera pensando en el país, los políticos, vamos a modificar como en Chile, vamos a apoyar al presidente Luis Abinader para que en esos 4 años más deje esa impronta, resuelta la mayor los problemas del país, para bien del país. Tú puedes pensar en ti como político y no para bien del país. Para bien del país. Pero tengo en mi mano la comunicación del Ministerio de Obras Públicas, dirigida al ingeniero Roberto Herrera, viceministro, vía al ingeniero Henry Vargas, en respuesta a la comunicación de la diputada Marta Collado, Osoria, sobre la petición de la carretera Mao contra Embalse. Fue aprobada. Es sumamente importante. Fue aprobada y su fecha de ejecución está contemplada para mayo del próximo año. Y es una carreterita, pero además, porque eso va por ahí, desde el hospital para allá. Sí, para allá. Pero hay otros pedacitos que llevan a otros balnearios ahí, que debieran esos pedacitos hacer que se abran. Los pedacitos que llevan a otros balnearios ahí, que son chiles. Sí, mismo, bueno, ahí está. ¿Tú lo cubriste todo por ahí? ¿Qué te queda por ahí? No, uno que coge para la compuesta, un chile. Bueno, sí. Y otro lo va para el titilito. Titilito te queda de camino también. Solo entrada lo que hay que hacer. Por eso te digo, Andreita, o sea, que eso es sumamente importante, qué bueno que Marta se haya puesto en eso. Es interesante que todas estas cosas pues estén sucediendo. Nosotros vamos a estar vigilantes y siempre vamos a estar dando seguimiento a que estos proyectos se contemplen. Ahí viene diciembre, ya estamos en diciembre. Va a ser aquí el puente sobre Río Ámina, ¿verdad? Sí. Lo que no tengo es la fecha de ejecución. El Marta me prometió recoger la fecha de Y ejecución. el puente sobre el río Yaque, por ahí, por el Batellano. ¿Verdad que eso está destruido? Deberían de hacerlo también. No, yo no sé si está destruido, pero ese puente viejo. Sí. Es casi de la edad del otro que estaba ahí, de San Rafael. Entonces, falta la presa sobre el río Ámina. Ojalá que para los próximos 4 años se plantee. Se haga esa presa, porque yo he dicho en otras ocasiones, en muchísimas épocas Santiago carece de agua ya con la sedimentación de la presa de Cavera y la sequía que se presentan, y esa agua tú la puedes vender a Santiago, a una gran parte de Santiago, a Cienfuegos y a la parte sur ahí, para tú ayudar a Santiago. Esa es una parte positiva. Positiva, así es. Luis, llegamos a la parte final de este programa. Nosotros agradecidos de Dios. Ahora, el próximo viernes. Ustedes estén ahí sentaditos como calicantes. Estaremos acá. Y gracias a la gente del Café Momanilla que nos permite grabar este programa acá. Luis no quiso más, no quiso volver. Nos vemos, cuídense.